El sol a menudo apuñalaba caliente la piel. No pocas veces tenían que trabajar separados de sus propias familias y, en ocasiones, en condiciones inhumanas. Los esclavos de África sufrieron mucho en aquella época en los Estados Unidos. Sin embargo, hubo una cosa que a un gran número de ellos les dio esperanza, fuerza y hasta gozo en medio de su sufrimiento. La certeza de lo que les espera después de esta vida. Ellos no esperaban mucho de esta vida aquí en la tierra. No tenían un plan de 5 años o lo que sea. Estaban ahí esclavos y lo tenían claro que igual no va a cambiar hasta su muerte. Entonces, estaban enfocados en lo que viene después de esta vida. Lo que los hizo estar aún más enfocados en la eternidad fue el sufrimiento. Y una de sus famosas canciones lo muestra claramente. Cito: algunos dicen que este mundo de problemas es el único que necesitamos, pero estoy esperando esa mañana cuando el nuevo mundo se revela. Y fueron esas canciones que cantaban mientras trabajaron duramente, y podían sentir gozo genuino en medio de su sufrimiento, no por sus circunstancias, obvio que no, sino por su mirada puesta en la eternidad, por lo que va a venir. Las personas que son perseguidas y sufren a menudo tienen una visión mucho más clara de lo que les espera. Viven en el poder del Evangelio y miran hacia su herencia futura. En el texto que observamos hoy, Pedro elogia a Dios. Le elogia por su gran misericordia, mediante la cual ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva tanto a Pedro como a sus hermanos. Y ese texto encontramos en 1 de Pedro 1, 3 a 12. Vamos a leerlo ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en esas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el poder, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En este texto vemos 3 privilegios que nos llevan a encontrar nuestra esperanza y nuestro gozo en el Evangelio. Como vimos en el último sermón, Pedro está escribiendo a los creyentes que estaban dispersos en las zonas de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, la Turquía hoy en día, y fue a causa de la persecución, es decir, por su fe en Cristo. Sin embargo, en su nueva patria,
no estaban realmente libres de ataques, sino que seguían siendo acosados a causa de su fe. Lo que también preocupaba a los destinatarios, además de la persecución, era la pérdida de sus bienes que tenían que soportar debido a esa persecución. Algunos de ellos tenían riquezas materiales. Estas les fueron quitadas por Cristo. A ninguno le gusta perder lo que se ha ganado con esfuerzo durante años, ¿no? Un indicio de que probablemente estaban lamentando sus bienes se encuentra en el hecho de que Pedro menciona el oro en 3 lugares en esta carta, que era entonces, como ahora, sinónimo de riqueza. En 1:7 hace una comparación de la prueba de su fe con el oro perecedero, cuando dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece. Entonces ahí vemos una comparación, más preciosa que el oro que perece. Luego en 1:18 a 19 contrasta el oro con la sangre preciosa de Jesús, mencionado de nuevo que el oro y la plata son perecederos. Dice en 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Otra comparación de oro y en ese lugar con la sangre de Cristo. Y por último, en el capítulo 3, los versículos 3 a 4, ahí contrasta las joyas de oro de una mujer con un espíritu tierno y sereno. Dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Todas esas 3 comparaciones dejan una cosa clara, que es el tan alabado oro y así todos los bienes materiales que podemos conseguir en ese mundo y que el mundo considera deseable, tiene mucho menos valor que todo lo que tenemos en Cristo. Cristo vale más que todo el oro, que todo lo que el mundo puede ofrecer. Y Pedro les quiere animar a tener esa vista, ¿no? Entonces, después de que Pedro les haya mostrado su identidad en la salvación por el acto soberano de Dios en los 2 primeros versículos, dirige ahora su mirada con ese pasaje hacia aquello para lo que Dios les ha salvado, a lo que les espera un día, a su eterna y preciosa herencia. Como mencionado en la última predicación, Pedro actúa como un muy bien consejero bíblico, porque sabe que está escribiendo a hermanos que sufren, sabe que sus hermanos sufren de muchas maneras y que necesitan ánimo, pero no solo ánimo, sino esperanza, gozo, necesitan exhortación para seguir creciendo en su semejanza a Cristo, y para ello lo primero que hace es les da una base, un fundamento, a lo cual luego construye la casa, ¿no? Y esa base, ese fundamento lo da en los primeros 2 versículos, mostrándoles su identidad. Les muestra quiénes son, y a base de su identidad, entonces les coloca en un fundamento firme, y después, hablando en imágenes, personas que están sufriendo normalmente tienen la cabeza inclinada hacia abajo, pero él lo que está haciendo con los versículos 3 a 12 es que les sube su mirada hacia el cielo, les da la perspectiva correcta en medio del sufrimiento. Y después de haberles colocado en el fundamento, haberles dado la perspectiva correcta, a partir del versículo 13 hasta la final, les exhorta, pero de manera cariñosa, enfocado en Cristo, cómo deben andar en medio del sufrimiento. Entonces, si quieres aprender cómo ser buen consejero bíblico, estudia la carta de Primera de Pedro. Ellos deben alegrarse y alabar a Dios por lo que les espera un día. Pedro desea en ellos la actitud
que en su día tuvieron los destinatarios de la carta a los hebreos. Leemos en Hebreos 10:34, dice: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Fue su vista adecuada, fue su enfoque en lo que les espera, por lo cual fueron capaces de aceptar alegremente el robo de sus bienes, porque sabían que tenían una mejor y más duradera posesión que les espera. Sus corazones no estaban apegados a sus bienes, sino a su herencia eterna. Este es el mensaje que Pedro quiere llevar a sus hermanos y hermanas. Conoce el valor de tu salvación eterna en Cristo. Date cuenta de lo rico que eres en Cristo y lo de inútil que es todo lo demás. Y que esa perspectiva les lleva a elogiar a Dios, lo que Pedro mismo hace con ese texto, elogiando a Dios por las verdades que está afirmando. Vamos a leer ahora otra vez los versículos 3 a 5, donde vemos el primer privilegio que nos lleva a encontrar nuestra esperanza y nuestro gozo en el Evangelio. Y ese punto es: tenemos una esperanza viva y una herencia preciosa. Eso es el primer privilegio que vemos ahora en los versículos 3 a 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro elogia, alaba a Dios por su gran misericordia, porque fue su misericordia la que, mediante la resurrección de Jesucristo, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Para muchos de los cristianos esa esperanza a menudo parece más muerta que viva. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra esperanza estaría muerta. Entonces seríamos, como Pablo lo expresó en 1 Corintios, los más miserables de todos. Pero no es así. Si Cristo solo hubiera muerto por nosotros sin haber resucitado, entonces todavía seríamos pecadores y tendríamos el derecho de caminar tan desolados como a veces lo hacemos. Pero lo que sucedió el domingo de la Pascua nos da una esperanza viva y activa. ¿Esperanza en qué? En obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, como Pedro la describe aquí. Me puedo imaginar que Pedro igual está pensando en esa situación, ¿no? Cuando él con los otros dos discípulos estaba ahí en el monte viendo la glorificación de Cristo, y claro, él ya tenía un tráiler de lo que nos espera, porque vio a Cristo glorificado y vemos que él no sabía qué decir, ¿no? Vamos a montar 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí. Él no quería marcharse de esa situación, estaba seguramente con boca abierta y fue todo menos de lo que estaba esperando. Y entonces Pedro ya lo ha sentido, lo que nos va a esperar, ¿no? Y no sé si es por eso que está aquí usando 3 atributos para describir esa herencia. Saber qué nos espera nos da fuerza y alegría, incluso en circunstancias que nos ponen a prueba. Y eso es que Pedro quiere alcanzar en sus hermanos. Jacob sirvió como pastor de ovejas durante 7 años para recibir a su esposa Raquel, su herencia, entre comillas. Y la Biblia dice que estos 7 años pasaron como días para él. ¿Por qué? Porque la amaba. La perspectiva de lo que le esperaba le inspiró a pensar en lo que tenía que hacer al respecto.
Yo no tuve que trabajar 7 años para recibir a mi esposa, pero tuve que sentarme en mi coche por lo menos durante 7 horas para visitarla. Entonces, como vivía en el norte de Alemania, ella en el sur, y tuve que trabajar, estaba prácticamente todo el viernes viajando para pasar el sábado, el domingo por la mañana con ella y después vuelta atrás. Y no me pregunté si valía la pena ir a visitarla un fin de semana, aunque eso significase que casi estaré más en coche que con ella, pero no podía esperar para estar junto a Ana y acepté felizmente el viaje. Y nuestra expectativa eterna, estamos tan llenos de ilusión por la herencia que nos espera, un día que no nos importa nada más en comparación, es esa vista la que nos da esperanza y gozo en medio de las dificultades de la vida. La herencia no solo es eterna, sino también incontaminada, inmaculada, es completamente puro. Después de esta vida nunca volveremos a lidiar con el pecado. ¿Por qué? Porque la presencia inmediata de Dios es un lugar donde el pecado no tiene entrada. Segundo Pedro 3:13 dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿No deseamos un lugar donde mora la justicia? Sí, allí sí. ¿Por qué? Por Dios, porque Él es justo. Nosotros mismos, como Dios, ahí no podremos tener un solo pensamiento pecaminoso. ¿No parece eso como un sueño? No tener ni siquiera un pensamiento pecaminoso. ¿No es esa una de muchas razones para esperarlo con ansia, esa herencia? Nunca más lidiar con el pecado, una herencia eterna y perfecta. Esta herencia además es inmarcesible, no se marchitará. Significa que no pierde su brillo ni su calidad. Cuando preparé el sermón había un ramo de flores marchitas delante de mí y fueron muy bonitos antes de marchitarse las flores, pero son una buena imagen que todo lo que el mundo ofrece. Puede ser muy bonito en un instante, pero rápidamente pierde su brillez, su perfección, entre comillas, porque nada lo que nos ofrece el mundo puede mantenerse en ese punto álgido, y los flores son una buena imagen, porque crecen mucho tiempo hasta llegar a ese puntito y después se van a marchitar, ¿no? Pero imagínate, en el cielo no vamos a esperar ni eso, sino lo que está ahí, ese puntito por toda una eternidad, es decir, perfecto. Y no nos vamos a estar ahí aburridos, bueno, ya vivimos 100 años aquí y ya me gustaría cambiar de sitio. No, es tan perfecto que lo disfrutaremos por toda una eternidad y lo bueno es que nunca va a terminar. Lo que experimentaremos allí seguiría siendo perfecto para siempre, un estado hermoso para siempre. La cercanía a Dios es una experiencia inimaginable, perfecta, hermosa y eterna. Este es nuestro legado, que ya tenemos y que debería darnos motivos para ser felices y elogiar a Dios. Y lo bueno de esa herencia además es que es una herencia absolutamente segura. No es algo que podemos perder. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Lo que dice el versículo 5, ¿no? Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Es su poder que nos asegura que vamos a obtener esa herencia. Somos protegidos por Él mediante la fe.
Dios nos protege por medio de la fe que Él está obrando en nosotros. Esa fe que tenemos desde el momento de nuestra conversión tiene una meta, tiene un fin. Y ese fin se encuentra en la salvación final. La salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? ¿En qué está pensando Pedro? Con lo del último tiempo se refiere al final de todo, es decir, al final del reino milenial, cuando Dios va a crear el cielo nuevo y la tierra nueva. El lugar más precioso que jamás nos podemos imaginar. Una descripción de tal lugar encontramos en Apocalipsis 22, los versículos 1 a 5. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22, los versículos 1 a 5. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor de Dios los iluminará, y reinarán por siglos de los siglos. ¿No nos lleva esa descripción a esperar ese lugar con ansias? Anhelar estar ya allí, hoy, ahora, antes de que terminase la predicación. Necesitamos ser recordados de lo que nos espera para que tengamos esperanza y gozo en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades de la vida. Lo que marca la diferencia en el sufrimiento es la perspectiva correcta. Piensa en dos mineros que están trabajando duramente en la mina. No es un lugar muy agradable para trabajar ahí, por falta de oxígeno, falta de sol. Es duro trabajar ahí. Y piensa ahora en esos dos mineros que están trabajando duro para sostener a sus familias, y desde fuera ambos mineros son completamente iguales, es decir, hacen el mismísimo trabajo, tienen las mismas circunstancias, pero uno está quejándose del trabajo y de la falta de oxígeno, que nunca ve el sol, que entra en la mina antes de que se ponga el sol y sale de la mina cuando ya atardeció, que no ve el sol y está quejándose. Y el otro, haciendo el mismísimo trabajo, lo hace con gozo. ¿Por qué? Porque no está pensando en el sufrimiento que lleva ese trabajo, sino en su esposa y sus hijos que le esperan en casa, igual en la cena rica preparada por su esposa y el baño que va a tomar. Y está pensando en ello y sabe que va a pasar, porque pasa todos los días, y está enfocado en ello y encuentra consuelo y alegría en lo que le espera. Entonces, la circunstancia puede ser igual. Nosotros como creyentes no somos protegidos del sufrimiento. Podemos sufrir lo mismo que los otros. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en lo que viene después. Y no es una idea, bueno, una imaginación, espero que sí. No es espero que sí, sino ya lo tenemos, asegurada. Una herencia perfecta que ya tenemos y podemos estar consolados por ella. En los versículos 6 a 9, Pedro nos muestra el segundo privilegio que nos lleva a encontrar nuestra esperanza y nuestro gozo en el Evangelio, y obtenemos la salvación de nuestras almas, que vemos en los versículos 6 a 9, dice la palabra: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas,
para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pedro elogia, él alaba a Dios por su misericordia, porque está muy deslumbrado por la herencia que le espere. Los destinatarios estaban afligidos por varias tentaciones, estaban desanimados, vieron las dificultades y sufrimientos que estaban enfrentando, les faltaba una razón para ser felices, para tener esperanza en medio de su aflicción. Y aquí es donde Pedro les muestra: redirige tu mirada hacia lo que has perdido de vista, tu herencia preciosa que te espera. Pedro los anima a regocijarse en medio del sufrimiento y la tentación, haciéndoles entender cuál es el objetivo del tiempo desafiante. Es la prueba de su fe. Comparada con la eternidad, es solo un pequeño instante de sufrimiento. Un aspecto importantísimo. Cuando sufres, normalmente lo percibes como un tiempo insoportablemente largo. Te sientes como si estuvieras en un túnel sin fin y solo deseas que termine, que haya la luz al final del túnel y que te acerques, que por fin termine todo. Dado que nosotros como cristianos no estamos libres del sufrimiento, es importante que pensemos correctamente para actuar adecuadamente y dar gloria a Cristo en medio del sufrimiento. No deberíamos hundirnos en la autocompasión, nunca. Debemos tener esta alegría profunda en lo que vendrá un día y así sobrevivir a los sufrimientos con una esperanza real y viva. La cuestión aquí no es que un cristiano nunca debería ser triste. Incluso estamos llamados a llorar con los que lloran. Y la tristeza, también lo vemos en los Salmos, forma parte de la vida, también de la vida del creyente. Entonces, espero que no me malentendéis aquí. La tristeza es parte de la vida, también del cristiano. Incluso Cristo sufrió, lloró y no os equivocáis aquí, sino ser triste es algo bíblico. El duelo tiene su momento y es parte de la vida. Sin embargo, lo importante es tener la perspectiva correcta en medio del sufrimiento, como Cristo mismo. Cuando lloró, no lloró porque estaba desesperado, sin esperanza, sino por su compasión con los demás, ¿no? Porque él siempre pensó correctamente, pero aún así sufrió, aún así lloró. Pero no cayó en el pozo de la tristeza. Igual estás sufriendo la pérdida de un ser querido, igual estás sufriendo enfermedad, igual estás sufriendo problemas en tu familia, igual estás sufriendo por un familiar no creyente, sea pareja, hijos, padres. Igual tienes retos en tu trabajo o estás dando vueltas, ¿cómo puedo sostener a mi familia? Igual tienes tensiones con un hermano, una hermana, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que cada uno está enfrentando y aunque no vivimos lo mismo que los destinatarios, no estamos en una persecución, no significa que no estamos sufriendo y la resolución es la misma. Necesitamos esa perspectiva para afrontar esas situaciones. Un cristiano solo puede contrarrestar la autocompasión cuando tiene una esperanza viva que sea más fuerte que la carga de ese sufrimiento.
Nuestra fe tiene que ser probada. Y eso no funciona cuando todo en nuestra vida marcha como lo imaginábamos. Pedro compara la prueba de fe con el proceso de purificación del oro. El oro se mantiene sobre la llama hasta que todo lo que no pertenece al metal precioso se desprende de él. El apóstol anima a sus hermanos a regocijarse en medio de ese proceso, en ese proceso de purificación, porque aunque es duro y duele, sirve para su bien y da gloria a Jesús. El gozo de la purificación y la prueba a través de circunstancias difíciles traen alabanza, gloria y honor a una persona muy especial, a Jesús. Por Él y solo por Él queremos vivir y buscar su honor. Por supuesto, solo tenemos el objetivo de honrar a Jesús con nuestra vida si creemos en Él. Lo amamos y nos alegramos por Él. Los destinatarios lo hicieron y Pedro hace énfasis en ello, como leemos otra vez en los versículos 8 y 9, dice: a quien, hablando sobre Cristo, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pedro probablemente estaba pensando en las palabras de Jesús mismo en Juan 20 y 29, cuando le dijo a Tomás: porque me viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es justo a ese grupo que se dirige Pedro aquí, los primeros cristianos que creyeron en Cristo sin haberle visto. Como también nosotros. Creemos en Él sin haberle visto. Pedro anima a sus hermanos a aceptar con gratitud su sufrimiento, porque honra a quien tanto aman, a Jesús. Esa es la razón por tener gozo en medio del sufrimiento, porque da honra a Jesús. Cuando pensamos bíblicamente, adecuadamente, enfocados en Cristo, enfocados en lo que nos espera, cuando tenemos esa perspectiva, Cristo es glorificado. Y eso es una razón para gozarse en medio del sufrimiento. Nuestra vida no trata de nosotros, trata de Él, trata de Cristo. Se trata de negarnos a nosotros mismos. Y si eso significa que tenemos que sufrir en su nombre, entonces podemos aceptarlo con gratitud y ser felices por ello. No por el sufrimiento en sí, sino por la razón y lo que nos espera. La fe en Jesús, el amor por Él y el gozo en nuestro Señor deben marcar nuestro camino hacia la eternidad. Así alcanzarás la meta de tu fe, la salvación de tu alma. Eso es nuestro fin, a lo que tenemos puesta nuestra mirada. La meta es y sigue siendo nuestra salvación final y la comunión eterna asociada con el que amamos, Jesús, nuestro Señor y Dios. Llegamos a los últimos 3 versículos de nuestro pasaje, donde Pedro concluye su presentación de los privilegios que pueden disfrutar sus hermanos en Cristo. Tienen la herencia eterna asegurada, por la que pueden regocijarse con una alegría inefable, pueden sufrir por Jesús a través de la prueba de su fe, por lo que Él es honrado, Él que sufrió por ellos y resucitó. Son privilegiados porque se les ha proclamado el precioso Evangelio, algo que ha sido profetizado durante mucho tiempo y que ahora por fin se ha hecho realidad. Para nosotros el Evangelio se ha convertido ya en algo tan natural que a menudo olvidamos que hubo personas creyentes antes que nosotros que solo sabían que un día se cumpliría, pero no lo experimentaron ni se lo anunciaron. Somos muy privilegiados, como lo vemos en la muestra del tercer privilegio
que nos lleva a encontrar nuestra esperanza y nuestro gozo en el Evangelio. El tercer privilegio es conocemos lo que los ángeles anhelan mirar. Leemos los versículos 10 a 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Isaías, Ezequiel, Daniel y muchos otros profetas profetizaron lo que ahora se ha anunciado a los destinatarios y a nosotros, el Evangelio claro y perfecto. Las buenas nuevas que nos salvan de la ira de Dios y nos permite disfrutar de su amor por toda la eternidad. La buena noticia de que Jesús, el Cordero de Dios, vivió una vida perfecta, sin haber pecado ni una sola vez, sufrió y murió en la cruz a causa de tus pecados y los míos, pero no se quedó muerto, no se quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día. Jesús venció el pecado y la muerte. La razón por la que ahora podemos tener esa esperanza viva, los que creemos en Él, es porque Él vive. Nuestra esperanza está viva porque Él vive. Y tú que todavía no crees en Él, que todavía eres incrédulo, que todavía no tienes paz con Dios, te quiero llamar a que te arrepientes de tus pecados y que pidas perdón a Cristo, que pongas toda tu confianza en Él, que crees en Él, en su obra redentora en la cruz, en su resurrección, para que también puedas tener esa esperanza viva, porque Cristo vive, para que también puedas tener esa herencia perfecta asegurada. Los profetas buscaron y encontraron que ellos mismos no conocían el Evangelio con toda claridad. Sabían que Cristo va a sufrir, como lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 53, y también sabían sobre las glorias que le seguirían, como lo profetizaron casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Y aunque gran parte de lo que profetizaron fue algo inmediato que muchos de ellos vivían, les fue revelado que parte de su profecía, o sea, todo lo acerca de Cristo, todo lo acerca del Evangelio, sea algo que no van a experimentar en su vida en esta tierra, sino que profetizando acerca de ello están sirviendo a los creyentes futuros, como los destinatarios y también nosotros. Y es de gran ánimo, ¿no? Leer los profetas del Antiguo Testamento y ver que fue profetizado desde hace siglos que se cumplió en Cristo. Y así nos sirvieron a nosotros y, claro, en primer lugar a los destinatarios. Tenemos el Evangelio que nos salvó y que todavía nos da fuerza en el seguir a Cristo día tras día. Dependemos totalmente del Evangelio, no solo en el día de nuestra salvación, sino en el día a día, en medio del sufrimiento. Es el poder del Evangelio que nos capacita vivir para crecer en semejanza a Él. Meditar en el Evangelio debería llevarnos a elogiar a Dios, como lo hace Pedro aquí. Él mismo fue salvado por medio del Evangelio, que después predicó fielmente a los demás. Fueron Pedro y los otros apóstoles que predicaron a los destinatarios el Evangelio por el Espíritu Santo. Se les dijo que hasta los ángeles esperaban con impaciencia y que todavía están esperando. Puede que no nos lo imaginemos, pero los ángeles están observando ansiosamente la propagación del Evangelio
y el desarrollo de la Iglesia. Y todavía muchas cosas que no entienden. Y una de ellas seguramente es que tienen una vista tan clara de quién es Dios y después ven lo que pasa aquí en ese mundo y seguramente no son capaces de entender la misericordia de Dios, de ese Dios santo con esos pecadores, con ese polvo en la tierra que somos nosotros, ¿no? Y seguramente nos observan con boca abierta y dicen, ¿pero eso qué es? La iglesia allí alabando a Dios. Pero es como dice el texto, ellos son espectadores de la propagación del Evangelio y el desarrollo de la iglesia. Nosotros somos participantes, somos privilegiados. Ellos no pueden comprender la gracia de Dios para con nosotros los pecadores, como nosotros podemos hacerlo por la gracia de Dios. No se puede decir de forma concluyente cuánto entienden y comprenden exactamente, y no quiero entrar en detalle ahí, pero eso tampoco debería ser el tema aquí. De hecho, Pedro aquí simplemente quiere enfatizar que los receptores disfrutan de más privilegios a través de la predicación y la creencia en el Evangelio que todos los profetas del Antiguo Testamento, que sus héroes de la fe, y incluso hasta los ángeles, que continúan maravillándose diariamente por la gracia de Dios que pueden observar en esta tierra. Es mucho más grande ser hijo de Dios que ser un ángel. El 9 de abril de 2017, el Domingo de Ramos, 2 atentados contra iglesias en Alejandría y Tanta, en el norte de Egipto, causaron la muerte de 44 personas y dejaron a 120 personas heridas. Las iglesias estaban conmocionadas, pero siguieron poniendo toda su esperanza en Jesús. Mientras enjugamos nuestras lágrimas, levantamos los ojos al cielo, escribió un cristiano egipcio a la luz de esos acontecimientos. El diácono Miahed Nabil Rakeb celebró un día antes del atentado con su familia el cumpleaños de su hija Priscila de 3 años. Su esposa Sara dijo que él ya intuía que algo iba a pasar. Nos dijo que pensaba que pronto estaría entre los mártires del cielo. Antes del culto, Miguel le pidió a su esposa que se sentara en la parte de atrás con su hija mientras él se dirigía a su asiento para dirigir el canto. Allí fue asesinado por la bomba. Sara nunca podrá olvidar las horribles imágenes que se le presentaron tras la explosión. Le quería mucho, dijo. Sin embargo, sintió que Jesús estuvo a su lado en esta dolorosa situación. A pesar de todo esto, Dios ha llenado mi corazón de consuelo, paz y gran gracia. Me alegro por mi marido. Ahora está en un buen lugar en el cielo con Jesús. Creo que esto no necesita mucho más comentarios. Tenemos aquí un ejemplo vivo del poder del Evangelio en medio del más profundo sufrimiento. El Evangelio tiene un poder increíble y nos da la perspectiva adecuada en medio del tiempo de la prueba. También está convencido de ello Pedro, a quien Dios utilizó para enseñarnos exactamente eso con el texto del sermón de hoy. Nos mostró la preciosidad y la esperanza viva del Evangelio. Vimos que Pedro nos llama a elogiar a Dios por su gran misericordia para con nosotros. Y como buen pastor, Él lleva nuestra mirada hacia lo que nos espera. Nos deja claro lo ricos que somos en Cristo y que podemos estar agradecidos, incluso en el sufrimiento. Debemos honrar a quien amamos y con quien podemos pasar toda una eternidad. El gozo de la herencia eterna, saber dónde estaremos algún día, es más grande que cualquier otra cosa que aquí en la tierra nos pueda causar sufrimiento. Jesús ha resucitado. Ni siquiera la muerte es más fuerte que Él.
podemos tener una esperanza viva y afrontar la vida cotidiana con profunda confianza y gozo que se basa en el Evangelio. Y aunque no sufrimos como lo hacen innumerables hermanos en otros países ahora mismo por la persecución, pero aún así corremos rápidamente el peligro de vivir una vida cotidiana desolada, como si Jesús nunca hubiera resucitado. Él vive y ha vencido a la muerte. Podemos alegrarnos y anhelar la vida eterna por la que Él nos salvó. Cristo te está esperando. Te está esperando con una herencia perfecta y quiere dártela, una vida eterna junto con Él. Pon tus ojos en Cristo. Ojalá venga pronto. Vamos a orar. Gracias, Cristo. Gracias por el hecho de que a nosotros, lo que creemos en ti, nos estás esperando. Tenemos ganas, tenemos muchas ganas de estar contigo. Tenemos ganas de ver a quien amamos. Anhelamos verte, ver tu rostro. Anhelamos estar contigo, estar en el lugar donde mora la justicia, en el lugar donde el pecado no tiene entrada, en el lugar donde nos está esperada una herencia inmaculada, perfecta, inaccesible, eterna, perfecta. No podemos esperar estar ahí. Y te pedimos que nos ayudes. Cada uno de nosotros tiene retos, uno más que otro, pero te pido que en medio del sufrimiento, que no perdemos el ánimo, el gozo, la esperanza en ti. Jesús, te necesitamos a ti, te necesitamos en el día a día para caminar honrándote a ti. Queremos ser enfocados en ti. Y no solamente nosotros, sino también cuando consolamos a otros hermanos, queremos hacerlo de una manera enfocada en ti. Que tu nombre sea elogiado por lo que nos espera. Gracias, Cristo, gracias por todo lo que hiciste y gracias por esa herencia perfecta que nos espera. Ayúdanos cada día a estar enfocada en ti. Ayúdanos a vivir en el día a día con una perspectiva eterna. No estar enfocado en el mundo, no estar enfocado en lo que nos pasa aquí, sino lo que nos está esperando en ti. Gracias, en tu precioso nombre. Amén.